Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles y vamos a dar continuidad con el acto de compartir la palabra de Dios en este espacio que tenemos enfocado a lo mismo. Y bueno, vamos a comenzar con una oración a nuestro Señor para que nos brinde la sabiduría, la forma correcta yo de poder expresarme y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Muchas gracias, Dios, por un día más y una semana más. Gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, por tu misericordia, por tus maravillas, por tus milagros, por librarnos de todo tipo de males. Muchas gracias por salvarnos de todo lo dañino. Gracias por elegirnos también en este camino. Gracias porque no nos falta nada, todo en su momento lo brindas. Muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas y en nuestros seres queridos también, en nuestro trabajo, en nuestro salir en la calle, en todas partes. Te damos muchas gracias hoy y siempre. Te pido que nos ayudes a poder expresarnos correctamente, a ser hacedores de tu palabra, no mantenernos solo en la escucha. Ayúdanos a seguir adelante con este acto de compartir. Bríndanos la tranquilidad para realizar dicha encomienda y permítenos seguir adelante con todo. Ayúdanos a realizar las cosas correctamente, a hacer testimonio y a predicar, orar sin cesar y a mantenernos siempre en tus caminos, en tu camino. Ser como tú, Cristo, y no como nosotros mismos. Morirás a nuestro yo y renacer, resucitar en ti. Muchas gracias por escucharnos y por permitirnos estar aquí nuevamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 90, versículo 1. Salmos capítulo 90, versículo 1. Y dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Qué bonitas palabras dan inicio a este salmo, estos versículos, aclamando, eh, honrando, dando la gloria a Dios por quien es, por todo lo que hace. Es algo muy bueno. Y le comenta el salmista a Dios que nos ha sido refugio. Es una oración de Moisés. ¿Cuántas veces nos hemos refugiado de todo lo malo y Dios nos ha brindado ese amparo? Llámese por situaciones como deudas, llámese problemas con otras personas, llámese por enfermedades, llámese por características que nos empiezan a generar mal a nosotros mismos, como la soberbia, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas veces hemos tenido esa característica de evitar, por ejemplo, eh, pues algún problema, alguna situación, algo que pueda llegar a generar perjuicio? Han sido varias las situaciones, varios los momentos, y Dios nos ha librado. Y por eso estamos aquí, por eso estamos eh, predicando la palabra, por eso estamos adelante con todas las enseñanzas de Dios, por eso estamos con muchas cuestiones que nos ayudan a tener esa claridad y esa cercanía con Dios mismo. Entonces,
Esa es la primera parte. Y la segunda, en el segundo versículo, Dios siempre ha sido desde antes de la fundación de los tiempos, desde antes que estableciera todo lo que conocemos ahorita. Dios ha estado allí. Y más que estado, ha sido quien se ha encontrado. Dios ha sido desde antes de la fundación de los tiempos, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay que recordar las tres personas de Dios. 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Aquí muy importante, Dios conoce los tiempos, Dios sabe lo que va a suceder antes, durante y después de la actualidad, por ejemplo, y sus tiempos, los tiempos de Dios son, bueno, sí, dice la frase, son perfectos, claro, cada cosa a su tiempo, pero Dios es perfecto, más que nada, eso aplica, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta también, pero los tiempos en los que Dios transcurre, o cómo visualiza los tiempos, o cómo los está viviendo, es diferente a nosotros. Él puede verlo en un simple parpadeo, no sé, es una forma de aplicar, como si Dios tuviera un cuerpo humano, porque Dios es espíritu. Pero, aparte de eso, Dios está estableciendo, está dando la encomienda de que las personas se conviertan, de que las personas se arrepientan de todos sus pecados, de que las personas tomen su cruz, sigan a Cristo, sean obedientes a Cristo, tomen el ejemplo de Cristo. Es un ejemplo muy importante en el que se está el rey de reyes y el señor de señores, está viviendo con humildad, está dejando muchas enseñanzas, está realizando todo lo que debe de hacer sin pecado alguno y se sacrifica y muere en la cruz por los pecados de quienes le siguen y resucita al tercer día. Nosotros debemos de tomar eso en cuenta, debemos no necesariamente de colgarnos en una cruz, pero sí nuestro antiguo yo, nuestro ser humano caído y pecaminoso, todo lo malo en nosotros, debemos de dejarlo a un lado y debemos de resucitar en Cristo, evitando todo tipo de pecado, evitando la iniquidad, dejar de disfrutar y dejar de vivir del pecado. Todo eso es muy importante también. Entonces, 5. Los arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Dios, y como dije, en un abrir y cerrar de ojos, puede encargarse incluso de las personas que hacen daño, incluso, como dice la palabra de Dios, suya es la venganza, y tenemos que evitar cualquier situación para caminar con Dios, para que Dios siempre nos respalde. Y respalde no quiere decir que siempre nos esté yendo bien necesariamente, pero todo va a operar para bien y con un beneficio que tenemos que destacar. Y dentro de todo lo malo, como siempre lo hemos mencionado, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces eso nos ayuda
a mantenernos en una sola línea. Por eso es muy importante obedecer a Dios. Y como dice la palabra de Dios, si le obedecemos, estamos demostrando que le amamos. Pero si no, si empezamos a optar por nuestros caminos perversos, empezamos a optar por una forma de ser torcida fuera de lo que está estableciendo Dios, como el diseño original de lo que es un hijo suyo. Obviamente, si no somos hijos de Dios, vamos a ser hijos del diablo. No hay puntos medios, no hay hijos de Dios que estén practicando el pecado, viviendo y disfrutando de él. Es decir, pecamos, pero reestructuramos, corregimos y seguimos adelante. No es porque queramos, porque nuestra naturaleza siempre nos va a llevar a caer, a errar, a cometer todo el tiempo pecado. Es porque Dios lo quiere, porque Dios tiene misericordia de nosotros, porque Dios no quiere que estemos en delitos y pecados, y porque Dios quiere que todas las personas se salven, pero las personas mismas no quieren estar caminando con Dios y siguen sus vidas de una manera inadecuada. 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y nuevamente está mencionando que es un abrir y cerrar de ojos. Nuestra vida comparada con los tiempos, como los percibe, los vive, los que ha creado y establecido Dios, son totalmente diferentes. Entonces, lo que nos define es una parte, de lo que nos define si estamos caminando con Dios o no, es las obras. Como dije y como siempre lo hemos mencionado, de acuerdo a la palabra, las obras no nos salvan, pero sí ponen de manifiesto si estamos o no caminando con Dios. Porque un hijo de Dios va a demostrar que es prácticamente de esa naturaleza con las obras que haga de bien. Y si no es hijo de Dios, va a hacer todo lo contrario, va a hacer el mal en todo momento de ser posible. Y entonces dice aquí que él tiene conciencia, visualización, tiene memoria de las maldades delante, que hemos cometido enfrente de él. Hay que recordar que todo pecado contra cualquier persona es pecar contra Dios, y haciendo cosas queriendo o sin querer de manera pecaminosa estamos pecando contra Dios. Eso es lo que señala. Incluso los pecados que se hacen sin querer son pecados contra Dios y contra el prójimo o contra nosotros mismos, dependiendo de la naturaleza de la situación. 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Y en efecto, la esperanza de vida está señalando que hay un promedio entre 60, 70, 80 años. Es una escala más regular en la que concluye la vida del ser humano. Y aquí está documentado en la palabra de Dios. Si nuestros años son 70 en promedio, para los tiempos, como dijimos, pasan rápido, pasan de otra manera diferente, y lo que nos define por todo el tiempo que hemos estado viviendo en esta tierra son las acciones que tenemos
y que hemos puesto delante de Dios para demostrar si somos sus hijos o no lo somos. 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Entonces aquí está mencionando que en vez de acumular acciones negativas, acciones malas, dañinas, pecaminosas, que acumulemos sabiduría. ¿Y cómo se acumula la sabiduría? Con la palabra de Dios. Mientras más la estudiemos, mientras más profundicemos en la palabra, mientras más convivamos en la palabra e intentemos practicar la palabra, mientras más acumulemos este tipo de acciones, más vamos a poder llegar a tener una mejor comprensión y sabiduría de la misma, de la palabra de Dios. Y entonces, pues señalan que hasta cuándo van a ser castigados o van a dejar de estar teniendo consecuencias por lo que han hecho. El salmista, en este caso Moisés, está consciente de las acciones que ha realizado y pregunta hasta cuándo va a cesar el furor de Dios, porque tiene la memoria siempre de todo lo que hemos hecho, de todo lo que somos y de lo que hacemos. Y entonces se pregunta, ¿hasta cuándo? 14. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Se está pidiendo que confirme la obra de sus manos. Si están sufriendo, siendo atormentados por castigo, por alguna situación, entonces está pidiéndole a Dios que ya no les esté causando ese tipo de situaciones, le está solicitando, le está rogando que ya no esté teniendo este tipo de problemas. Y bueno, vámonos al Salmo capítulo 91, versículo 1. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos los caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es muy importante, lo que he mencionado. Tenemos una gran serie de peligros en el Salmo 91, pero hay algo que debo aclarar antes de todo. El Salmo 91 lo utilizan mucho en diferentes
religiones, sectas, congregaciones, denominaciones, etcétera, pero no lo usan por el significado de las cosas, lo usan como una especie de ritual o de palabras mágicas para que Dios les libre del mal, cuando hemos sabido que nuestras palabras son cargadas de un poder diferente y no de una cuestión mágico, místico, maravillosa. Es decir, nuestras palabras pueden herir a una persona, nuestras palabras nos pueden comprometer eh, cuando decimos algo indebido, por ejemplo, cuando nos dicen que todo lo que digamos va a ser usado en nuestra contra, eh, es por nuestras palabras, por lo que dijimos. Si decimos que sí y en realidad es no, tenemos ahí una situación de incongruencia, que no cumplimos con esa palabra. Ese es más o menos el enfoque a las palabras que le vamos a dar. Pero una cuestión de que estemos, por ejemplo, teniendo miedos nocturnos, que escuchemos ruidos extraños en la noche y empecemos a recitar el Salmo 91 como una especie de palabras mágicas para que deje de sonar el ruido y para que se vaya lo que nos esté queriendo atormentar. Eso no aplica. Eso no aplica porque, en primer lugar, este salmo aplica solamente para los hijos de Dios, para quienes obedecen a Dios, para quienes le siguen, para quienes viven la palabra de Dios, no para todas las personas. Y eso es algo muy, eh, es una delgada línea entre saber si somos hijos de Dios o creemos que somos hijos de Dios. Porque hay mucha gente, si ya quitamos a los que no se consideran, a los que sí son hijos de Dios y a los que no. Ese es el primer filtro. Y el segundo filtro, los que sí son hijos de Dios y los que creen que son hijos de Dios. Porque hay personas que creen que son hijos de Dios y que este salmo aplica para ellos. Pero empiezan a tener enseñanzas con base a falsos maestros, empiezan a seguirlos, a obedecerles, a adorarlos en vez de a Dios. Y eso, en experiencia personal con gente conocida, lo puedo eh, platicar también, que piensan que el Salmo 91 es para ese tipo de personas, pero no, son para los hijos de Dios, quienes le obedecen, quienes viven su palabra, quienes viven todo lo que Dios ha establecido y le siguen, buscan a Cristo, el verdadero protagonista de toda la palabra. Cristo es el protagonista, como lo hemos mencionado varias veces. Para ellos es el Salmo 91 y no es una palabra mágica, es un hecho. Quien camina con Dios realmente, Dios, si es su voluntad, le va a librar de todos los males como los que vamos a mencionar. Recapitulando, lazo del cazador, gente que aprieta, que amaña, que atrapa, peste destructora, posiblemente enfermedades, terror nocturno, por dejando de lado de cuestiones paranormales, de situaciones donde los mismos vivos son el problema, de posibles robos, posibles eh, capturas, posibles asaltos, saeta que vuele de día, peligros, accidentes, eh, no sé, algún proyectil perdido, cualquier situación, pestilencia en la oscuridad, enfermedades extrañas que anden disfrazadas de cualquier cosa, de eso que interactúan alguien con cualquier objeto y resulta que tenían no sé qué cosa y contrajeron no sé qué. Mortandad en medio del día, cualquier situación provocada a propósito para acabar con la vida de las personas. Caerán varios, 1000 a un lado, 10,000 a la diestra. Esto es muy evidente también porque hay mucha gente que
que se preocupa por cosas, que le suceden cosas también, pero mi experiencia personal en un servidor no ha habido situaciones de las que muchas personas se preocupan. He tenido situaciones difíciles de varios métodos, pero no de las que la gente suele caer, y yo le agradezco mucho a Dios por eso. Y claro, no estoy exento, pero hasta el momento yo soy muy agradecido porque Dios me ha permitido seguir adelante. El león y el áspid. Áspid es serpiente, víbora. Y bueno, podemos em, mencionarlo literal, cuestiones de animales, o incluso si se trata de hablar de las tentaciones del maligno, puede ser por la parte de la víbora. Y bueno, pues la promesa es para quienes están caminando con Dios. Y leo de nuevo desde el 14 al 16 para finalizar. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Quien busca a Dios, encuentra a Dios. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. No está diciendo que no vamos a pisar angustia, que no vamos a sufrir jamás. Dice que estará con nosotros en la angustia. Si Dios, si está sufriendo en este momento cualquier situación, aparte de las que he mencionado, cuestiones de enfermedad, cuestiones de preocupación, cuestiones de inseguridad, cuestiones de problemas económicos, no quiere decir que Dios no nos mantenga ahí o que no decida que caigamos en eso. Quiere decir que Dios va a estar con nosotros. Y como dijo Cristo, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y entonces, no quiere decir, repito, que no nos vaya mal, pero que dentro de todo mal que permite Dios, va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Larga vida, aplicada en dos sentidos. Larga vida dentro de este mundo terrenal, en esta realidad terrenal, y la salvación es la vida eterna. Qué maravilloso es Dios con todas estas enseñanzas. Pues vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente aprender muchas cosas de tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí en tu presencia, por ayudarme a expresar. Espero que haya sido de la mejor manera. Te pido que así sea, que transmitamos esta palabra a más y más personas, que podamos seguir adelante con este acto de compartir y que no caigamos en ningún tipo de tentación, que no estemos demostrando lo contrario, sino la naturaleza de caminar contigo como nuestro Padre. Permítenos ser tus hijos. Te pido que tengas piedad de nosotros, de nuestros seres queridos, para que cada quien de manera personal te busque y tengas esa piedad y misericordia con todas las personas para hacer las cosas bien de aquí en adelante. Ayúdanos, pon eso en nuestro corazón. Bendice el trabajo, la economía, la salud de las personas. Tú sabes todas las necesidades que tienen. Te ruego que las atiendas conforme a lo que se requiere para que hagan pues lo correcto, y que les permitas eh, visualizar que tú eres quien les sanó, quien les sacó del mal, quien les libró. Que te agradezcan y te den gloria. Y te damos muchas gracias hoy y siempre por todas tus maravillas y por todos tus milagros, por todas y cada una de las cosas que realizas en nosotros con amor, con misericordia y con bondad, porque tú eres el único bueno. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Dios les bendiga y les guarde y si Él quiere seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.